Hola, ¿qué tal? Es comienzo de fin de semana y como siempre que comienza el fin de semana, vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo y como siempre con Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Obviamente el tema sigue siendo la Unión Europea. A, a ver, dando por sentado que todo el mundo está siguiendo los acontecimientos de la Unión Europea y tomando en cuenta que hace 2 semanas, cuando se llegó a aquel acuerdo de la Unión Europea que no sirvió de mucho, pero que tú comentabas que era un paso en la dirección correcta, la pregunta que yo te hago aquí es, ¿se siguen dando pasos en la dirección correcta o se ha empeorado, se ha mejorado, ha seguido mejorándose o se ha empeorado la situación? Hemos tenido un poco de todo. Yo diría que en el balance total hemos dado un par de pasos adelante y un paso hacia atrás. En Grecia tenemos un gobierno transicional de unidad con la ventaja adicional de que está liderado por Lucas Papademos, quien no solo es un economista muy respetado, Uh -huh. sino que es un experto en el tema de integración europea y es un ex vicepresidente del Banco Central Europeo. Y además, Papademos ha dicho que las políticas griegas tienen que estar orientadas a que el país siga perteneciendo a la Unión Monetaria. Así que esto, si uno lo lee entre líneas, te está sugiriendo que Papademos va a empujar una agenda de ajustes fiscales importantes, que es lo que Grecia necesita. Ahora bien, si las restricciones políticas de Grecia permiten que esto siga adelante o no, todavía no lo sabemos. Pero te reitero lo que te dije en nuestras charlas previas. Por lo menos lo que tenemos sobre la mesa hoy en día es un programa de ajuste con todos los elementos necesarios para que esto pueda tener un final feliz. Y además un gobierno interino orientado en la dirección correcta. Así que yo te diría, pecando un poco de economicismo, esto es una condición necesaria para llegar a una solución del problema. Todavía no está claro que sea una condición suficiente, Claro. dado que la gran incógnita es la parte política, cómo va a reaccionar el tejido político partidista griego, si va a seguir acompañando o no, y además, como ya sabes, si la economía no muestra signos de recuperación más o menos pronto, habrá que ver si la situación fiscal no acelera los tiempos y empuja hacia otro tipo de escenario. Eh, eh, ustedes, ante todo esto que acabas de explicar, ¿ustedes creen o no creen que Grecia va a tener que abandonar el euro en las circunstancias actuales? Para serte franco, aún dentro de nuestra firma, de nuestro banco, las opiniones están divididas. La situación es ciertamente Aclarando que tu banco es alemán. correcto. Ajá, por lo menos en nuestro grupo de análisis de mercados emergentes. Yo te diría que la mayoría todavía sigue pensando de que hay una chance por ahí un poco superior al 50% de que Grecia siga permaneciendo en la Unión. Pero lo que uno tiene que reconocer es que aún con todos los elementos necesarios en el programa de ajuste, este es un desafío muy importante. El desempleo ya está arriba del 18%, la situación, como te imaginarás, es muy, muy delicada. El acuerdo del nuevo gobierno seguramente le va a dar suficiente aire a Grecia como para que reciba el desembolso de 8.000 millones de euros el mes próximo. Esto es parte del programa de ajuste que se había anunciado en mayo. Obviamente, si ese desembolso no fuera a hacerse, entonces estaríamos en una situación mucho más difícil ya el mes próximo. Nosotros creemos que eso no va a ocurrir, que por lo menos Grecia con el acuerdo político ha ganado un poco de tiempo. Si esto va a alcanzar como para que Grecia siga siendo un miembro pleno de la Unión o no, todavía yo te diría que hay un signo de interrogación al respecto. Claro, bueno, pero ahora resulta que lo de Grecia y cualquier cosa que pueda pasar con Grecia, resulta que es juego de niños comparado con la I latina mayúscula que es Italia. Uh, Bueno, ay, dime. como tú sabes, Alberto, también como lo habíamos comentado aquí en las últimas 2 semanas, todo programa exitoso para solucionar la cuestión europea debería incluir no solo fondos para asistir a Grecia, sino también para asistir a otros países europeos en dificultades, porque la realidad es que los problemas de Europa no terminan con Grecia. Y la presión a la que estuvo sometida Italia esta semana lo está probando. El riesgo país italiano llegó
a 750 puntos básicos, 7,5%, el doble de hace unas semanas. Sí. Yo te diría que la velocidad de los acontecimientos ha forzado la salida de Silvio Berlusconi, y la cosa no termina aquí. El nuevo gobierno aparentemente va a estar liderado por Mario Monti, quien era el comisionado de competencia de la Unión Europea. Yo diría también esto recuerda un poco, tiene el mismo sabor a lo que está ocurriendo en Grecia, porque Monti tiene un perfil más técnico que político. Es una especie de papademos italiano. Así que el nuevo gobierno italiano también, al igual que el griego, va a tener un contenido tecnocrático importante. Mi lectura de esto es que la intención en ambos casos, tanto en Grecia como en Italia, es implementar un programa de ajuste macro consistente, conducente a mejores de largo plazo. Pero, y la salida de Berlusconi, yo diría, es un primer paso positivo, pero y al igual que en Grecia, todavía queda un largo camino que va a requerir austeridad, ajuste y reformas para aumentar competitividad. Ahora, ok, claro que sí, entendido, pero Italia no es Grecia y Grecia se pudo y se ha podido mantener todo este tiempo, que ya va a más de 18 meses. Se ha podido mantener todo este tiempo porque le han podido dar dinero para que se mantenga en este tiempo. La pregunta es, de nuevo, Italia no es Grecia, va a ser muy difícil, es mucho más difícil mantener andando a Italia porque requiere mucho más dinero y la pregunta es si existe este dinero. Bueno, como tú dices, estamos hablando de un animal de otra magnitud. La deuda pública griega es de alrededor de 280 mil millones de euros, la de Italia es cerca de 2 trillones de euros, 1,9 trillones. Esto es equivalente, números redondos, a 2,6 trillones de dólares. Y esto, como para que tengas una idea de magnitud, esto es equivalente a la deuda de Grecia, España, Portugal e Irlanda, todos juntos. Eso es la deuda de Italia. ¿Existen los fondos, existen los recursos para apuntalar a Italia? Yo diría que no. La diferencia, por otro lado, es que Italia tiene una capacidad de absorber deuda doméstica, también de una magnitud más alta. Es decir, que Italia tiene más armas para defenderse que los otros países que te mencioné igual. De todas maneras, aquí el gran desafío, la gran pregunta es si el nuevo gobierno de coalición italiano va a ser exitoso en enviarle el mensaje al mercado de que esta vez la cosa va en serio y que se van a hacer reformas fiscales profundas y se van a hacer reformas para mejorar la competitividad. El mercado en general, cuando recibe buenos mensajes, reacciona de manera favorable. El problema es cuando el tiempo pasa y nos quedamos estancados. Pero pues acá el problema también es porque los gobiernos tienen la mejor disposición. El problema es que en este asunto la sociedad está teniendo muchísimo que ver y la sociedad griega no tiene la mejor disposición, la alemana menos, y vamos a ver si los italianos, tú me podrás decir, tienen la disposición también de apoyar a su gobierno para que salgan de esta. Es cierto, sin embargo, yo admito todo lo que tú me has dicho y me parece muy razonable. Por otro lado, no tenemos que perder de vista que el objetivo político de mantener a la Unión Europea funcionando tiene una prioridad muy importante para muchos de los países más importantes de Europa. Y perder a Italia no sería lo mismo que perder a Grecia. Es decir, que yo creo que al final del día los esfuerzos que se van a hacer para mantener a Italia a flote van a ser importantes. Claro. Bueno, vamos a irnos a América Latina, una región que se ha convertido aburrida económicamente hablando, porque no pasa absolutamente nada. Es muy aburrido ser el niño bueno del barrio, pero bueno, esa es una buena noticia. Pero me llama la atención la noticia que se dio en Argentina. Hubo dos noticias importantes por el lado energético, pero sobre todo una de un descubrimiento de petróleo en Argentina. ¿Nos puedes poner en contexto esto? Sí, el anuncio fue que YPF Repsol ha descubierto un yacimiento de crudo en la provincia de Neuquén, esto es en el sur de Argentina, que en principio contendría casi un billón de barriles de crudo. El problema es que estamos en la etapa muy preliminar de este descubrimiento, es decir, que se ha determinado que el crudo está ahí. ¿De qué hay ahí? Confirmado. Sin embargo,
todavía no podemos determinar si el crudo se puede extraer o no. Como tú sabes, en muchos lugares hay muchos yacimientos que tienen crudo, pero que no son económicamente factibles, Ujú. porque es muy difícil, muy costoso extraer este crudo. Hasta que eso no se confirme, el país no puede incorporar este nuevo número de barriles de crudo a lo que se llaman las reservas probadas del país. Si el yacimiento es operable, es decir, si el crudo se puede extraer, esto sería un número muy, muy importante porque equivaldría a un incremento en las reservas probadas del país de alrededor del 40%. Yo te diría que en conclusión es una buena noticia que podría ser una excelentísima noticia. Ya, ya, ok, estaremos hablando de eso después. Entonces, ya para terminar, en México, lamentable fallecimiento del secretario de Gobernación o el ministro del Interior de México en un accidente aéreo. La fatal casualidad de que es el segundo ministro del Interior del gobierno de Felipe Calderón que se mata en un accidente aéreo, una casualidad macabra, espantosa. Esto acaba de suceder apenas. ¿Les ha merecido a ustedes alguna análisis? Bueno, como tú sabes, esto ha ocurrido recién, así que no sabemos los detalles del acontecimiento, solo que fue un accidente aéreo, aparentemente se desplomó el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake. El problema es que por la posición que tenía Blake en México, lo que se llama el secretario de Gobernación, que en cualquier otro país es el ministro del Interior, es el ministro encargado de la política de seguridad doméstica y además de la lucha contra el narcotráfico. Así que esto va a generar muchas preguntas. Por otro lado, como tú mencionaste, este accidente ocurre 3 años después de la muerte de Juan Camilo Moriño, que era el secretario de Gobernación anterior, quien también falleció en un accidente aéreo. Así que eh, todo lo que te puedo decir es que es muy prematuro sacar conclusiones porque nadie sabe bien lo que pasó, pero me parece que el gobierno va a tener que completar la investigación muy, muy rápido y confirmar que esto fue un accidente para evitar que esto dé lugar a muchas preguntas y a probablemente un incremento en la volatilidad de mercado de origen político. Claro, y aquí ya voy a comentar yo como piloto, porque soy piloto, como seguramente tú sabes y muchos de mis seguidores saben, y obviamente es demasiado pronto para comentar, pero todo parece indicar que efectivamente el helicóptero venía volando entre nubes, estaba el cielo cerrado y por lo que yo he podido ver de las fotografías pareciera que el helicóptero tuvo una vez que tocó el terreno, tuvo una marcha horizontal, es decir, que pareciera que venía andando cuando tocó el terreno y de ahí siguió dejando algo de escombro, que sería diferente a que se desplomara del cielo y quedara en una sola pieza, en una sola parte contenida, lo cual indicaría que se desplomó del cielo. Y pareciera que las evidencias, por lo que yo he visto fotográficas, pareciera que el helicóptero venía volando en carrera, lo que podría indicar que efectivamente venía el piloto sin visión, sin visibilidad y obviamente con el cálculo equivocado de la altitud, pero veremos al respecto. Resulta que soy piloto, pero no de helicópteros. Fernando Lozada, del Deutsche Bank desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu tiempo como siempre y nos vemos la próxima semana. Un placer como siempre, Alberto. Adiós. Gracias.